empezó a golpearse la cabeza contra el piso con muchísima fuerza. Mientras sujetaba los tobillos de la chica, sentí que algo intentaba meterse en mis manos. Más tarde fui a un templo para hablar con la medium sobre lo que pasó. Cuando le conté lo que había pasado, enseguida se le puso la piel de gallina y se negó a decir mucho más. Dijo que esa noche no había solo un espíritu, había varios mirando desde la gente que estaba abajo. Hoy vamos a hablar de algo, tus historias de fantasmas. Y además, lo último que quiero pedir es esto. Se acercan los Star Awards, así que, por favor, ayúdenme votando por mí. Gracias. Para la categoría de las 10 artistas femeninas más populares, Joey Pink, Lynn Gexin. El día de los Star Awards pueden votar sin límite, o sea, pueden hacerlo desde las 12 de la noche hasta las 7 de la tarde. 19 horas dándole sin parar, gracias. Bueno, volvamos al tema. Así que hoy ya hemos elegido 5 historias. De verdad tenemos que darles las gracias todos los días. Bueno, no todos los días, pero Casi todos los días. sí. Nos envían un montón de historias. Son de verdad muy buenas. De verdad es muy difícil escoger, pero vamos poco a poco. Si hoy no elegimos tu historia, no pasa nada. Pueden seguir enviándonos más. Ahora, además del correo electrónico, también tenemos un formulario de Google. En la caja de descripción o en los comentarios pueden usar ese formulario para escribir y mandarnos sus historias, ¿de acuerdo? Bien, vamos allá. Bueno, la primera historia que elegí hoy es de David. Este suceso ocurrió en un hospital. No sé en qué hospital exactamente, ustedes pueden ir a buscarlo, ¿ok? Así que David en ese momento estaba haciendo sus prácticas como enfermero en formación. Bien, esto fue lo que pasó en ese momento. Vamos a empezar con su historia, ¿de acuerdo? Hola, Hellbank, soy enfermera y me gustaría compartir una historia de terror que realmente me ocurrió durante mi primera rotación clínica en el año 2022. Durante mis prácticas tuve una experiencia aterradora en la sala B2, donde me habían asignado cuidar a 5 pacientes que compartían un mismo baño. Una tarde, durante mi turno de 1 a 9 de la noche, estaba haciendo mis tareas habituales, pasando visita por la sala, cuando uno de los pacientes, al que llamaré tío A, me llamó. Me dijo que había visto a un hombre entrar y salir del baño compartido una y otra vez, y me pidió que cerrara la puerta y hablara con ese hombre. Confundido, pero queriendo tranquilizarlo, hice lo que me pidió y cerré la puerta. Pero cuando miré dentro no había nadie. Más tarde hablé con mi enfermero supervisor sobre lo sucedido. Me explicó que el tío A tenía antecedentes de enfermedad mental y que anteriormente había sido ingresado en el Instituto de Salud Mental. Yo estaba destinado allí. Eso me tranquilizó y supuse que lo que veía el tío A era solo producto de su condición. Sin embargo, esa noche las cosas se pusieron mucho más oscuras. Alrededor de las 6 de la tarde, mientras repartía la medicación, el tío A volvió a acercarse a mí. Me dijo que había visto al mismo hombre entrar al baño y que le había dado un tapón para el oído. Esto me dejó desconcertado, así que llevé el tapón a mi enfermero supervisor para pedirle una explicación. Cuando lo vio, puso una cara de sorpresa evidente y me preguntó de dónde lo había sacado. Le expliqué que me lo había dado el tío A. Para mi horror, mi enfermero supervisor me dijo que ese tapón en realidad pertenecía a otro paciente, un anciano que había fallecido justo el día anterior. Lo que resultaba aún más inquietante era que el tío A había descrito a ese hombre exactamente igual que el que había muerto. A medida que avanzaba la noche, seguí con mi turno. Alrededor de las 8:30 de la noche, mientras trabajaba en mi informe en un rincón tranquilo de la sala, con las luces tenues, vi algo que me heló la sangre.
Por el rabillo del ojo vi cómo una figura oscura se incorporaba de una de las camas y caminaba hacia el baño. Curioso, revisé la cama. El tío A estaba profundamente dormido. Pensando que solo era imaginación mía, volví a mi informe, pero volvió a pasar una y otra vez. En total, vi la misma figura 3 veces. Por fin fui a revisar al tío A una vez más, solo para descubrir que no tenía pulso, estaba frío al tacto y no respiraba. Llamé de inmediato a mi enfermero supervisor y al médico, pero enseguida nos dimos cuenta de que el tío A era un paciente paliativo y que no podíamos hacer nada más. Cuando empezamos a preparar el cuerpo para entregárselo a la familia, ocurrió algo aún más extraño. Mientras mi enfermero supervisor salió a buscar unas toallitas, de pronto sentí una ráfaga de aire helado rozarme la nuca. Intenté ignorarlo y seguí preparando el cuerpo. Entonces sentí que alguien colocaba un paquete de toallitas en mi mano. Pensando que mi enfermero supervisor había vuelto, levanté la vista para hablarle, pero para mi sorpresa lo vi apenas entrando en la habitación desde el pasillo, todavía con el paquete de toallitas sin abrir en la mano. Nadie me había dado nada. El corazón se me aceleró al darme cuenta de que acababa de experimentar algo inexplicable. Quedé aterrorizado y temblando, convencido de que me había topado con algo paranormal. Fue un momento inolvidable y profundamente perturbador de mi primera práctica, algo que jamás olvidaré. Sí, Yo siento que los hospitales tienen muchísimas historias de este tipo, de verdad. pero pienso que en ese momento David solo era un estudiante en prácticas. Sí, Debía de ser muy joven nada más. pero creo que tú en realidad, No importa la edad que tengas, si te pasa algo así, te asustas igual. si estés haciendo prácticas en un hospital o trabajando a tiempo completo, creo que tarde o temprano te encuentras con cosas así. De verdad, porque tenemos muchísimos relatos que vienen, por ejemplo, de hospitales. Sí, pero en este caso ella vio al tío A ir al baño 3 veces cuando en realidad su cuerpo ya estaba frío. Y si su cuerpo ya estaba frío, quiere decir que probablemente se había ido hacía bastante rato. O sea, quizá, no sé, unas 2 horas. Creo que 2 horas son suficientes, ¿no? Pero aún así siguió viendo a alguien ir al baño. Quizá ella es de esas personas que pueden ver cosas. O también puede ser que el propio tío A quisiera que ella lo viera, ¿sabes? Sí, quizá el tío A quería que ella lo viera y decirle, ¿no se han dado cuenta de que ya me fui? Por eso seguía, ya sabes, como para Sí. hacer notar que seguía ahí, presente. Era como si quisiera llamar su atención, atraerla, así que fue al baño una y otra vez, esas 3 veces. Dios mío, ¿Cuántas veces? Sí. en realidad esta explicación tiene bastante sentido. Sí. Ajá, Tal vez era como, tú estás concentrada haciendo tu informe, yo ya me fui y no te has dado cuenta. porque estaba sola atendiendo a 5 pacientes, ¿verdad? 5 enfermos. En plan, oigan, llamen a mi familia, ¿no? Sí, seguramente era algo así. Vale. Perdón, David, no te estamos culpando, lo sé. Sé que ser enfermero es un trabajo agotador, de verdad. Un reconocimiento enorme a todo nuestro personal médico en Singapur. Bien, nuestra segunda historia nos la mandó CK. Este relato ocurrió cuando él era pequeño y vivía en Jurong West. Esto pasó cuando estaba en primaria. Yo tenía 11 años y mi hermano menor tenía 8. Incluso ahora, 19 años después, todavía se le llenan los ojos de lágrimas cada vez que le recuerdo lo que pasó aquel día. Ay, no. Bien, aquella tarde nuestro padre nos llevó en coche a comer. Después decidió lavar el auto en un estacionamiento de varios pisos que quedaba cerca. Así que mi mamá llevó a mi hermano menor y a mí a jugar con nuestros patinetes al void deck del bloque de HDB que estaba justo enfrente. Estábamos dando vueltas, pasándola bien, alejándonos poco a poco de mi mamá.
Al final llegamos a una de esas rampas típicas que hay en los void decks de HDB, de las que tienen barandillas a ambos lados y algunos árboles a lo largo del camino. Cuando íbamos a mitad de la rampa, de repente sentí que algo no estaba bien. Era esa sensación inconfundible de que algo nos estaba observando. Me quedé parado en seco. Mi instinto me gritaba que había algo a mi izquierda mirándome. Giré la cabeza y miré hacia el árbol que estaba junto a la rampa. Mi hermano pequeño, que venía justo detrás, también se detuvo y me preguntó por qué me había parado de golpe. Pero no le contesté, solo seguí mirando fijamente ese árbol. Él siguió la dirección de mi mirada y los dos nos quedamos allí, mirando el mismo punto, ese árbol que se sentía raro, inquietante, y entonces lo vimos. La superficie de ese árbol empezó a cambiar. Rasgos faciales comenzaron a aparecer, como si algo debajo de la corteza estuviera empujando hacia afuera lentamente. Primero se formó una nariz, luego unos labios y después unos párpados cerrados. No era una ilusión óptica, era un rostro completo, pero con el color y la textura de la corteza del árbol. Supe al instante que aquello tenía algo sobrenatural. Pero por alguna razón ninguno de los dos podía apartar la vista. Recuerdo de verdad intentar girar la cabeza y no podía. Nos quedamos allí, paralizados, mientras los párpados empezaban a abrirse lentamente, dejando ver unos ojos rojos como la sangre. Y entonces la cara giró para mirarnos directamente. Sus ojos rojos sangre se clavaron en los nuestros y su boca se fue curvando en una sonrisa retorcida y siniestra. Entré en pánico. Con todas las fuerzas que tenía, me obligué a liberarme de aquello que me tenía sujetado. Por fin conseguí apartar la mirada. Me di la vuelta y grité, ¡corre! Agarré a mi hermano del brazo y salimos corriendo, muy deprisa. Sus ojos seguían clavados en aquella cosa. No se había movido. Así que tuve que arrastrarlo literalmente conmigo, bajando la rampa a toda velocidad de vuelta hacia donde estaba nuestra mamá. Curiosamente conseguimos sujetar los patinetes todo el rato, probablemente porque teníamos las manos tan apretadas del miedo. Llegamos hasta nuestra mamá, sin aliento y aterrados, y le contamos lo que había pasado. Sin dudarlo, nos llevó directamente a nuestro templo para rezar. Eso es todo. ¡Wow! No me lo puedo imaginar. Lo que no puedo imaginar es ver un árbol y de repente notar que tiene una cara, ¿sabes? Sí, no puedo imaginármelo, de verdad no puedo. De hecho, ahora mismo lo visualizo como una escena de película. Sí, yo me lo imagino más como en un dibujo animado, ¿sabes? Un árbol que de pronto se convierte en una cara. Pero, contado así, a mí no me suena tan aterrador. ¿En serio? Sí, porque como tú dices que lo ves tipo caricatura, pero yo lo visualizo más bien como... Yo solo puedo imaginarlo como, ya sabes, en Harry Potter, esa escena en la que hay un árbol que se mueve con cara y todo. Sí, pero ese árbol da bastante miedo, ¿no? Exacto, eso es lo que me imagino, ¿sí? Aún así, no termino de imaginar lo aterrador que tuvo que ser. No, creo que es porque nosotras no lo vivimos en carne propia. Claro, Por eso no podemos entender del todo cómo se sintieron en ese momento. bien, la siguiente historia nos la envió una amiga de Malasia. Wow, gracias. Sí, es Nisha. Nisha nos mandó muchísimas historias. Pero solo podemos escoger una, ¿de acuerdo? Nos enviaste tantas que de todas ellas creo que esta es la más aterradora. Esto ocurrió durante mi primer año viviendo en la residencia y me dejó bastante mal después. Durante mucho tiempo no pude dormir con las luces apagadas. Tenía que estar en una llamada mientras dormía solo para sentirme menos sola. Me volví paranoica y nerviosa, me asustaba por cualquier cosa.
Honestamente, no le desearía esta experiencia ni a mi peor enemigo. Todo empezó en una noche cualquiera. Mi amiga y yo soy india y mi amiga es china, salimos a cenar alrededor de las 7:30 de la noche. No volvimos hasta casi las 8 porque nos tardaron en dar las hamburguesas. También compramos batidos de lichi, pero nunca llegamos a tomárnoslos. De camino de vuelta, de repente oímos a alguien como un llanto muy fuerte. Es la mejor forma en que puedo describirlo. Era, no sé, como un lamento. Sonaba a alguien llorando o gritando con mucha fuerza. Al principio pensamos que solo era alguien llorando por teléfono, pero algo se sentía raro. Era demasiado fuerte, así que empezamos a mirar alrededor. Fue entonces cuando la vimos, una chica agachada en el suelo del balcón, llorando sin control, y para nuestro horror, empezó a golpearse la cabeza contra el suelo con muchísima fuerza. Nosotras estábamos en la planta baja e intentamos llamarla, pero no respondió. Mi amiga se quedó vigilando mientras yo empezaba a llamar desesperadamente a gente, amigas, representantes estudiantiles, al consejo de estudiantes, a cualquiera que pudiera ayudar. Ni siquiera la persona encargada de la residencia estaba allí en ese momento. Yo seguía en pánico cuando mi amiga no aguantó más y salió corriendo escaleras arriba. Para entonces todo el bloque ya se había puesto a mirar. Todo el mundo se daba cuenta de que pasaba algo, excepto las propias compañeras de piso de la chica. Sin querer dejar que mi amiga subiera sola, corrí detrás de ella y entramos al piso. La puerta del balcón no estaba cerrada con seguro y la chica seguía fuera, llorando y golpeándose la cabeza. Solo después de que entráramos, las otras chicas de la casa salieron de sus habitaciones. Se las veía confundidas, casi indiferentes. Decían cosas como, ella es así a veces, no es para tanto. Eso nos impactó incluso más que todo lo anterior. Al final llegaron algunas chicas mayores y tratamos de arrastrarla hacia adentro sujetándola por los tobillos. Una de ellas la llamó por su nombre una y otra vez y de alguna manera consiguió llamar su atención. Fue entonces cuando la chica del balcón nos miró y dijo algo que me heló el corazón. Solo quiero que todo esto termine. Supimos en ese momento que teníamos que meterla dentro, fuera como fuera. Yo intentaba agarrarle los pies, pero cada vez que estiraba la mano me invadía una sensación de pavor profundo. Iba recitando oraciones en voz muy baja, y cada vez que la tocaba, ella se estremecía como si le doliera. Por fin conseguimos sujetarle los tobillos y meterla dentro. Cerramos la puerta corredera con llave y nos quedamos de guardia para que no volviera a salir corriendo. Dentro seguía llorando y forcejeando, claramente sin control de sí misma. Unos momentos después llegó otra chica, a la que en ese momento no conocía, pero luego supe que era de un curso menor que yo. Ella tenía experiencia en este tipo de cosas, así que les pidió a mis amigas chinas y a mí que la sujetáramos mientras intentaba hacerle un ubi kin, una especie de limpieza espiritual. Ese uba kin es una limpieza espiritual. Y aquí viene la parte que más me asustó. Mientras sujetaba los tobillos de la chica, sentí que algo intentaba meterse en mis manos. Seguí rezando y sujetándola, pero estaba temblando y a punto de derrumbarme. Mi amiga también lo sintió. Ella es una atleta fuerte de taekwondo, pero las piernas con las que mantenía inmovilizada a la chica se le quedaron dormidas en cuestión de segundos. Algo así jamás le había pasado antes. Unos 10 segundos después, mi compañera más joven nos dijo que la soltáramos. Solté de inmediato y salí del piso. Me sentía con náuseas y totalmente sobrepasada. Mi amiga siguió a la otra chica y salió poco después. Nos dijo que nos había pedido soltarla porque escuchó una voz que le decía que no se metiera. Justo después de que la soltáramos, tanto mi amiga como mi compañera más joven vieron algo. Lo describieron de forma distinta, pero las dos vieron algo. Mi amiga vio solo la cabeza y el pelo largo de una mujer alejándose flotando hacia uno de los baños y luego atravesando otro balcón. Mi compañera más joven vio la aparición completa, una mujer de blanco, con la cabeza inclinada y el pelo largo y negro. Mientras estaba sentada fuera intentando calmarme, noté que empezaban a aparecer marcas rojas en mi cuello, como si alguien hubiera intentado estrangularme. Después de eso, las cosas empeoraron. Me enfermaba con mucha frecuencia.
Mi estado de ánimo estaba por los suelos. Me ponía de mal humor con facilidad y sentía constantemente que algo me seguía. Con el tiempo me recuperé y ahora estoy bien. La chica también recibió la ayuda que necesitaba. Más adelante fui a un templo para hablar con una medium sobre todo lo que había pasado. Cuando le conté lo ocurrido, enseguida se le erizó la piel y se negó a decir mucho más. Lo único que me dijo fue que primero debo protegerme a mí misma antes de ayudar a los demás. Dijo que aún no era lo bastante fuerte como para manejar cosas así y que los espíritus podían entrar en mi cuerpo a través del contacto físico. Antes de terminar la sesión, dijo una última cosa que todavía hoy me pone la piel de gallina. Dijo que aquella noche no había solo un espíritu, que había varios mirando desde la multitud de abajo, y se negó a decir nada más. Espera, ¿quién lo dijo? ¿Quién dijo que había más de uno? La medium. Entonces, ¿cómo lo sabe? Supongo que porque es la medium, pero una cosa es... Pero ella no estaba allí, ¿no? Lo que pasa es que cuando Nisha le contó a la medium lo que había pasado, esa medium tuvo escalofríos. Y siento que si algo así es capaz de poner nervioso o de dar mala espina hasta a un maestro espiritual, es que de verdad no era cualquier cosa. Porque se supone que ellos ya han visto muchas de estas cosas y no se asustan tan fácilmente. Pero si hasta el maestro del templo se asusta y no quiere hablar más del tema, debe de tratarse de algo muy, muy fuerte. Probablemente sí era algo agresivo porque ella misma dijo que Nisha, ¿no? Comentó que después ella misma se sentía mal todo el tiempo. Sí, Solo después de un buen tiempo empezó a mejorar. sí, pero que la medium del templo sintiera escalofríos y no quisiera decir nada más. Me parece que no es algo sencillo, la verdad. Yo también pienso que obviamente no era algo simple, solo que me pregunto, ¿cómo supo la medium todo eso? O sea, ¿cómo supo hasta qué punto fue raro, a menos que hubiera estado allí? Porque, ¿me entiendes? Si ella no estaba en el lugar, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe si estaban en la primera planta, en la segunda o en la tercera? Porque ella dijo que había más de uno allí abajo. Entonces, cuando oyó la historia, le dio escalofríos, ¿no? A lo mejor pensó, yo estaba allí en ese momento. Pero realmente estaba allí, eso no lo dijo. Y si estaba allí y no fue a ayudar, ¿qué? Por eso creo que no estaba en el lugar. Pero entonces, ¿cómo lo supo? Sí, No sé, pueden ver eventos del pasado. Me da mucha curiosidad. claro. Pero creo que esta historia de la residencia sí que es bastante aterradora. Sí, la verdad es que los dormitorios suelen ser lugares bastante oscuros y dan miedo. Muchos casos de fantasmas ocurren en escuelas y residencias. Sí, en las residencias hay muchísimas historias, sí. Pero creo que la experiencia de Nisha también. Es muy desafortunada. Ella solo quería hacer el bien. Ni siquiera conocía a esa chica, ¿verdad? Ninguna de las dos la conocía, y aún así, Nisha y su amiga fueron a ayudar. Y al final, quizá porque su energía o su campo no eran lo bastante fuertes, permitió que algo entrara en su cuerpo, y por eso estuvo enfermándose todo el tiempo. Pero su intención era buena. También creo que, como ella contó, algunas compañeras decían, esa amiga es así, a veces le pasa. Y yo pensaba, ¿cómo pueden decir algo así? Si ves a alguien en el suelo golpeándose la cabeza una y otra vez, está claro que hay un problema. Ay, Sí, ¿cómo pueden decir que... ¿por qué dicen, es que a veces es así? Sí, yo no creo que eso sea normal, ¿ok? Más bien quienes no son normales son sus compañeras de piso. Bien, nuestra siguiente historia es de Joshua. ¿Quiere compartir lo que le pasó de niño cuando vivía en Boonley? O digo también el número del bloque. Dilo.
¿Lo digo? Digo, Vale. Bien, voy a leer directamente su historia. Cuando era pequeño, mis padres y yo vivíamos en Boonley Place, bloque 208. En el 8º piso, en el departamento de la esquina, junto a las escaleras y delante del ascensor C. Vivimos allí desde 1998 hasta el 6 de marzo de 2021. Bien. Lo siento por los amigos que sigan viviendo allí. En aquel entonces, cuando tenía unos 6 años, salía a jugar al parque cercano todas las noches alrededor de las 7 y me quedaba hasta tan tarde como las 11. Normalmente iba con un grupo de amigos. Pero una noche en particular durante el Festival de los Fantasmas Hambrientos, pasó algo que nunca voy a olvidar. Esa noche estaba jugando fuera y volví tarde, como de costumbre. Cuando llegué a la planta baja de mi bloque, en el ascensor C, noté algo extraño. El lugar estaba completamente desierto. Los buzones de la izquierda estaban silenciosos y no había ni una sola persona alrededor. Se sentía como un pueblo fantasma, pero aún así lo ignoré y lo tomé como una noche cualquiera. Pulsé el botón del ascensor y entré. Yo vivía en el 8º piso, así que presioné el 8 y esperé. Cuando el ascensor empezó a subir, me quedé en el centro, cerca del panel de vidrio de la puerta. Al pasar por el 5º piso, vi de repente algo que hizo que se me parara el corazón. Había una figura de pie justo frente a mí, una mujer con el pelo negro y largo cubriéndole la cara, vestida con una bata blanca muy larga. Di un salto del susto y me quedé completamente paralizado. En cuanto el ascensor llegó a mi piso, salí disparado y corrí directo a casa, golpeando la reja y la puerta hasta que por fin me la abrieron. Pero ahí no terminó todo. La noche siguiente volvió a suceder. Esta vez, cuando el ascensor pasó por el 5º piso, vi la misma figura, solo que ahora estaba más alejada de las puertas del ascensor, pero se veía claramente de pies a cabeza. Podía ver su vestido blanco y su largo cabello negro cubriéndole la cara. Se quedó allí completamente inmóvil y otra vez salí corriendo en cuanto se abrieron las puertas. Y luego en otra noche pasó algo aún más inquietante, esta vez dentro de mi casa. Estaba tumbado en el suelo viendo la televisión cuando, de pronto, escuché el sonido de la puerta del ascensor abriéndose en nuestro piso. Normalmente cuando eso pasa, se oyen pasos o voces, algo que indica que alguien ha llegado, pero esta vez no se oía nada, solo silencio. Algo se sentía raro. Giré la cabeza lentamente, dejando de mirar la televisión para echar un vistazo hacia la parte de atrás de la casa. Detrás teníamos 2 grandes ventanas de vidrio esmerilado, de esas que se ven borrosas, y a través de ellas lo vi. La sombra de una cabeza pasaba lentamente por fuera, sin hacer ruido, sin pasos, sin ningún sonido de movimiento, solo la sombra deslizándose. Silencié la televisión de inmediato y contuve la respiración. La sombra se detuvo y luego se giró lentamente hacia la ventana como si intentara mirar hacia adentro. Me quedé completamente quieto, intentando no respirar. Cuando por fin se giró y se alejó, me acerqué sigilosamente a la puerta y miré por la mirilla. Lo que vi después me recorrió el cuerpo de escalofríos. A mí también, madre mía. Había una niña flotando fuera. Sus pies no tocaban el suelo. Dios mío, se me eriza la piel igual que a ti, Joshua, de verdad. eres muy valiente, fue muy valiente. Todavía se atrevió a mirar. Incluso se acercó a mirar más, Dios mío. Sí. Wow, Dios mío. Yo creo que eso que estuvo viendo todo el tiempo era esa cosa, una niña. Y mirar por la mirilla en una situación así es algo terriblemente, terriblemente aterrador. Sí, porque no sabes qué hay al otro lado de la mirilla. Te puedes llevar un susto tremendo o algo por el estilo, ¿sabes? Sí, wow, estabas muerto de miedo, apagaste la tele.
Pero esperaste a que se fuera y luego aún así fuiste a mirar dónde estaba. Espera, ¿por qué Joshua apagó la tele? Yo la habría puesto a todo volumen y habría dejado todas las luces encendidas. No, yo creo que como tenía miedo, apagó todos los sonidos para fingir que no había nadie, ¿sabes? Porque ni siquiera se atrevía a respirar, ¿me entiendes? Por eso silenció su televisor y casi ni respiraba. ¿Tú crees que eso está bien? Yo no lo sé. Yo tampoco lo sé. Creo que si fuera yo, haría que la casa estuviera lo más animada posible. Normalmente la gente dice que si te da miedo que esas cosas vengan a molestarte, deberías hacer ruido, hablar fuerte, decir algo como no me molestes, no vengas a fastidiarme. Porque en los lugares, cuanto más vacíos estén, más parece que estas cosas sobrenaturales quieran meterse, mudarse allí y adueñarse del sitio. Así que no deberías apagar la televisión. Joshua, si alguna vez te vuelve a pasar algo así, Ya no, ahora ya es mayor. yo recomiendo mucho para cualquiera que no conviertan el lugar en un ambiente silencioso, ¿de acuerdo? Cuanto más movimiento y ruido haya a tu alrededor, mejor. Pero, ¿te diste cuenta? Su casa está en una esquina, en la esquina del pasillo. Ah, es verdad. Pero me da mucha curiosidad. Vive en el 8º piso. ¿El 8º piso no se supone que es de buena suerte? Quizá justo en su planta no entra el sol, nada de sol. Pero el 8º piso, en general, suele considerarse una planta muy próspera, ¿sabes? Muy afortunada. Pero allí es oscuro. A los chinos les gusta mucho el 8 porque suena a riqueza, a prosperidad. Pero creo que también influye que tu casa esté en la esquina. Y gracias por darnos ese dato, ¿sabes? Sí, porque en las esquinas suele haber menos energía humana, así que la probabilidad de que pasen cosas paranormales es más alta. Bien, nuestra última historia es de Saki. Además le puso un título a su historia. Muy tierno, La noche en la que no estaba solo. Los hechos fueron más o menos así. Pasó en una noche tranquila mientras yo dormía en la habitación de mis padres. Durante varias noches antes de eso había estado sintiéndome extrañamente ansioso. Aunque no podía explicar bien por qué, siempre había una sensación de inquietud, como si algo invisible me estuviera observando. Unas noches antes había tenido una pesadilla que seguía rondándome la cabeza. En el sueño estaba en la casa de mi abuela en Malasia, una casa con terreno y un patio detrás de la cocina. En la puerta, más allá del patio, había un hombre de pie. Llevaba gafas y me miraba con una expresión tan siniestra, tan penetrante, que sentía que miraba directamente dentro de mi alma. Su mirada estaba llena de malicia, una amenaza silenciosa. Nunca lo había visto antes. Aun así, el sueño se sentía inquietantemente real. Cuando desperté, estaba empapado de miedo, incapaz de quitarme de encima la sensación de que algo iba mal. Luego llegó esa noche. Mis padres dormían profundamente a mi lado cuando me sumergí en otro sueño inquietante. Esta vez eran magos sombríos lanzando hechizos, con sus voces resonando en el vacío oscuro de mi mente. De repente, alrededor de las 3 de la mañana, me desperté de un sobresalto. La habitación estaba completamente a oscuras y por un momento todo quedó en silencio. Y entonces lo oí, un chirrido suave y rítmico. Sonaba como madera crujiendo bajo presión. Al principio era algo sutil, casi fácil de ignorar, pero fue haciéndose más fuerte, más nítido, y empezaron a mezclarse otros sonidos extraños. Una mezcla inquietante de ruidos extraños que no encajaban con nada. Revisé la habitación en la oscuridad, con el corazón acelerado, mirando a mis padres. Seguían profundamente dormidos, totalmente ajenos a todo. Yo no lograba ubicar de dónde venían los sonidos. Entonces me moví en la cama y me incorporé. El ruido se detuvo de golpe. El ruido se detuvo de golpe. Sentí como si algo hubiera estado sentado o agachado sobre el armazón de madera de la cama donde dormía mi padre. Y cuando se dio cuenta de que yo lo había notado, como que flotó, seguía allí, observando, esperando.
Ni siquiera tuve tiempo de procesar el miedo antes de que apareciera otro sonido. Desde la sala afuera llegó el inconfundible clic de un interruptor de luz accionándose. Luego se repitió una y otra vez. Empezó despacio, pero enseguida se volvió más rápido, más fuerte, más agresivo. Era como si alguien estuviera encendiendo y apagando las luces con furia, y aún así no se filtraba ninguna luz por debajo de la puerta. Al principio intenté racionalizarlo. Podrían ser los vecinos, pero no tenía sentido. Las paredes eran gruesas, prácticamente insonorizadas, y ningún otro interruptor sonaba como los nuestros. Los nuestros tenían un clic muy específico, muy distinto. Entonces caí en la cuenta. El sonido venía de dentro de mi propia casa. Las luces no se encendían, no había ningún resplandor, solo ese clic furioso y hueco de los interruptores accionándose en la oscuridad. Quise gritar para despertar a mis padres, pero algo muy dentro de mí me dijo que no lo hiciera. Recordé algo que me habían dicho una vez: no reconozcas a esas cosas. En cuanto lo haces, lo saben y se vuelven más fuertes. Así que cerré los ojos, me quedé quieto y fingí que no estaba oyendo nada. Con el tiempo el sonido se fue apagando, los clics cesaron y la habitación volvió a quedar en silencio. No recuerdo cómo conseguí volver a dormirme, pero hasta el día de hoy me sigo preguntando, ¿por qué no desperté a mis padres? Si me pasara ahora, sin duda lo haría, pero aquella noche no lo hice. Quizá, en el fondo, ya sabía que algo intentaba atraerme para que saliera de esa habitación, y que, si hubiera salido a la sala, quizá no habría estado solo. Bien hecho, Saki. Tomaste la decisión correcta. Sí, creo que lo hiciste muy bien, no dejaste que ese sonido te tentara. Sí, así que en realidad fíjate que es un poco contradictorio. Hace un momento dijimos que no hay que quedarse en silencio, ¿verdad? Comentamos que si te pasa algo de esto, deberías hacer que el lugar esté animado. Pero ahora él dice que mejor no reconocer su existencia. Pero creo que una cosa es reconocer su existencia y otra diferente es, por ejemplo, despertar a tus padres. Si los hubieras despertado, ellos también. No, yo creo que reconocer su existencia es más bien como, ay Dios mío, allí hay algo, y sabes, ese tipo de reacción. Claro. Sí, para mí es como tú sabes que están ahí, pero no dices nada directamente sobre ellos. Puedes apagar la tele o subirle el volumen, pero ellos quizá no sepan que tú sabes que están ahí. Exacto. Por eso pienso que reconocer va más por ese lado, no tanto que, por ejemplo, si apagas la tele ya los estés reconociendo. Yo no lo veo así. Sí, eso es verdad. Ajá. Aunque también podría ser que si despertara a sus padres, simplemente encendiera todas las luces de la habitación, los despertara y cuando le preguntaran qué pasa, no dijera nada concreto. ¿Mm? Solo algo como, no pasa nada, solo quería que se levantaran a hacerme compañía un rato, y quizá así tus padres o la gente a tu alrededor entenderían lo que está pasando. Probablemente él mismo tenía muchísimo miedo en ese momento. De verdad, si no has pasado por algo así, no puedes entender lo que estaban pensando entonces. Después es cuando uno dice, ay, debería haber despertado a mis padres. Si fueras tú, ¿qué harías? Nunca lo he pensado, pero creo que yo sería de las que se quedan quietas fingiendo que no hay nada. ¿Y si estuvieras sola? Ay, no quiero ni pensarlo. Bueno, entonces Es que me daría miedo. yo creo que si no estuviera sola, despertaría a quien estuviera a mi lado y encendería la luz. Pero aún así no reconocería su presencia, no admitiría que están ahí, solo les diría a los demás, no pasa nada, solo los desperté para que me hicieran compañía y dejaría la luz encendida. Luego diría, no pasa nada, dormimos con la luz encendida. Yo haría algo así, y si estuviera sola, encendería la luz enseguida y probablemente empezaría a deslizar videos en TikTok. Para sacudirme ese miedo de encima, sí, me pondría a ver TikTok sin parar. Creo que si no estoy en mi propia casa, cuando viajo, da igual si es en un alojamiento de Airbnb, en un hotel o en casa de una amiga.
Yo duermo con la luz encendida porque me da miedo. Y está bien. Porque si apago la luz empiezo a imaginarme cosas. Sí, por eso creo que lo mejor es evitar darle vueltas a la cabeza. Sí, quizá tu método también funcione, no lo sé. Pero si viajo y me quedo sola, seguro dejo la luz encendida toda la noche y también la tele. Bien, estos fueron nuestros 5 relatos. Gracias a las 5 personas por compartir sus historias de terror con nosotras. Así que ya saben, si su historia es elegida, van a recibir un regalo. Será un producto de nuestra mercancía de Hellbank, ¿de acuerdo? No vamos a decirles qué es exactamente. Cuando lo reciban ya lo sabrán, ¿sí? Y quienes no fueron elegidos, no se desanimen. Tenemos muchos episodios más para seguir contando y compartiendo historias. Si tienen historias nuevas. Historias de fantasmas. Sí, nuevos relatos de terror, mándenoslos directamente, ¿de acuerdo? Pueden escribirnos un correo electrónico. También tenemos un formulario de Google y pueden usarlo para compartirnos sus historias. Eso es. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Y ya que estamos, no se olviden de nuestra membresía. Pueden unirse como miembros de Hellbang. También pueden echar un vistazo a nuestros productos. Sí, nuestros productos son muy útiles, de verdad. Eso es. Y no se olviden de votar por mí. El día de los Star Awards pueden votar sin límite. Muchas gracias. Recuerden darle like y suscribirse. Sí, suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. Ding, ding, ding. Se me volvió a olvidar. ¡Qué horror! No pasa nada. Adiós. Adiós.